Hola amigos, bienvenidos. En este video les mostraremos cómo realizar algunas mediciones en el circuito eléctrico del automóvil. Los materiales que vamos a utilizar son multímetro, lámpara de pruebas, cables puente, bobina de encendido, cable de bujía, acumulador y vehículo, además de algunas otras herramientas de ayuda como desarmador, pinzas, entre otros. Los vehículos utilizados para esta prueba son Ford Explorer 97 y Chevrolet Cavalier. La primera medición corresponde al voltaje del acumulador. Veamos. Seleccionamos la escala en voltaje de corriente directa, 20 volts, ya que el valor aproximado del acumulador es de 12 volts y 20 es la escala superior siguiente. Conectamos el cable rojo al positivo del acumulador y el cable negro al negativo. Como podemos observar, el valor que obtenemos es de 12.57 volts de corriente directa. Al obtener esta medida vemos que está en el rango correcto, ya que si el valor fuera menor podríamos tener algunas fallas en el sistema de encendido. Ahora mediremos el voltaje en la salida del alternador. Primeramente ponemos el multímetro en la escala correcta, en este caso es voltaje alterno. Entonces conectamos la terminal negativa a cualquier parte metálica, esto para hacer tierra. La terminal positiva la conectamos en la terminal de la batería del alternador. Y como vemos, este nos marca 26.9 volts. Ahora procedemos con la medición de voltaje de un fusible. Como primer paso, colocamos nuestro multímetro en la escala de 20 volts de corriente directa. Después, conectamos nuestra terminal negativa del multímetro a tierra, en este caso a la carrocería del automóvil, y la terminal positiva a cualquiera de las terminales del fusible. Se observa que obtuvimos un valor de 12.56 volts de corriente directa. Ahora presentamos la medición de la corriente que consume un foco en el interior del automóvil. Como primer paso, ponemos en función nuestro multímetro en la escala de 10 amperes. Colocamos el común del multímetro a tierra, en este caso al metal de la carrocería. Y la otra terminal la conectamos en serie a la terminal negativa del foco. Como observamos, nos da un resultado de consumo de 0.29 amperes. El siguiente parámetro a medir es la resistencia del primario de una bobina. Colocamos nuestra escala en 200 ohms y ponemos las puntas del multímetro positivo con positivo y negativo con negativo en los extremos de la bobina. Las puntas deben tener un buen contacto con la bobina para obtener la medición, que en este caso es de 5.6 ohms. Ahora procederemos a medir la resistencia del secundario de la bobina. Primero ponemos el multímetro en ohms. Ahora colocamos el positivo del multímetro en la torreta central de la bobina y el negativo del multímetro en la terminal negativa de la bobina. Y como podemos observar, este nos marca 7.5 kilo ohms.
Ahora procedemos con la medición de la resistencia que presenta un cable para bujía. Colocamos como primer paso en función el multímetro en la escala de 20 kΩ, ya que el cable está diseñado con una resistencia de 5 kΩ, y para poder hacer la medición escogemos la escala siguiente de este valor nominal. Colocamos las terminales en cada uno de los extremos del cable de la bujía. Como resultado se obtiene un valor de 5.9 kΩ. Ahora presentamos la medición de un diodo rectificador. Este tipo de diodo se ubica en el alternador formando un puente de diodos que ayudan a rectificar la corriente alterna que genera, para convertirla en corriente directa y así poder alimentar el circuito eléctrico del automóvil. Como primer paso, se pone en función el multímetro a la escala de 2 kΩ. Después colocamos la terminal negativa del multímetro a la terminal negativa del diodo rectificador y la terminal positiva del multímetro a la terminal positiva del diodo rectificador. Como resultado obtenemos un valor de 0.972 kΩ. Para el siguiente ejemplo vamos a utilizar la lámpara de pruebas para observar si hay corriente en los extremos de un fusible. Conectamos el cable de la lámpara de pruebas en el negativo del acumulador y la punta de la lámpara la ponemos en contacto con los extremos del fusible. Como observamos, la lámpara enciende. Esto nos dice que sí hay corriente. Ahora realizaremos la prueba de la tierra del conector de un foco. Primero conectamos la pinza de la lámpara de pruebas a la terminal positiva de la batería. Después conectamos la punta de la lámpara a la terminal de tierra del conector. Y como podemos ver, esta enciende. Esto quiere decir que el conector tiene una tierra efectiva. Ahora procedemos con la prueba de tierra del motor ventilador. Con la ayuda de nuestra lámpara de pruebas, colocamos el cable a la terminal positiva del acumulador. Después, desconectamos el arnés del motor ventilador. Y con la punta de la lámpara, comprobamos la tierra de las terminales de salida del arnés. Como la lámpara se encendió, decimos que tiene una buena tierra. Ahora presentamos la prueba de cortos a tierra. Como primer paso quitamos un fusible, en este caso el que conecta al radio. Después, con la ayuda de la lámpara de pruebas, colocamos el cable y la punta en las terminales en donde se coloca el fusible. Como podemos ver, la lámpara sí prendió. Esto quiere decir que el circuito está en buen estado y presenta una buena tierra. Ahora procederemos a encender un faro del automóvil con ayuda de un cable puente. Primero conectaremos el positivo del acumulador con el positivo del faro y la tierra del faro al negativo del acumulador, o como en este caso alguna parte metálica de la carrocería. Como podemos observar, el faro enciende, pero si desconectamos la tierra o la corriente, el faro se apagará. La siguiente prueba es con un cable puente y consta en activar el solenoide de marcha. Recordemos que el solenoide es un dispositivo electromagnético el cual ayuda a la marcha para que el encendido del motor se pueda realizar correctamente. Para esta prueba conectamos un extremo del cable puente en el terminal S del solenoide y el otro extremo en el positivo del acumulador.
Este trabajo fue presentado por alumnos del grupo 5SM1 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices, en la materia de Metrología y Normalización, con la colaboración de Díaz Castillo José Alejandro, Fernández Vera David, González Ramírez Jesús, encargados de realizar todas las mediciones, y con la colaboración de Saracho Hernández José Manuel, Segovia de la Cruz Orión, encargados de la filmación, edición y animación del video. Gracias por su atención.